Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con el tema número 5 del curso de Ecología. Vamos a hablar sobre las relaciones interespecíficas. Bueno muchachos, recordarles que la anterior semana hablamos un poco sobre las relaciones intraespecíficas. En este caso, las relaciones interespecíficas son, por decirlo así, un poco más peculiares porque se producen entre individuos de diferente especie. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que básicamente nosotros estemos trabajando a nivel de qué? De lo que nosotros conoceríamos, ¿no es cierto?, como específicamente la biocenosis. Entonces, vamos a hablar de las relaciones intraespecíficas, justamente evaluando la relación de especies de diferente, bueno, o por decirlo así, de especies de diferente especie, ¿no? Y justamente la palabra interespecífica significa eso, ¿no? Inter significa fuera y específica de la especie. Por lo tanto, las relaciones interespecíficas se producen fuera de la especie, quiere decir, entre individuos de diferente especie, ¿no? Y acá justamente estamos viendo eso, ¿no? Como ejemplo tenemos, miren acá, un jaguar y tenemos un caimán. En este caso está habiendo una relación interespecífica porque se está dando entre individuos de diferente especie. Para que nosotros podamos ser un poquito más específicos, hay que recordar que las relaciones se dan entre individuos de diferente especie. Estas pueden ser favorables o desfavorables. En este caso, o en este ejemplo, estamos viendo una relación desfavorable, porque obviamente el signo menos me está dando información sobre eso, ¿no? Sobre que está diciéndome que hay una especie que está seriamente perjudicada y hay otra que se está beneficiando. Ahora, en el caso de que sean favorables, pues los signos van a ser básicamente aquellos que no presenten un signo negativo. Pueden ser un signo más o puede ser un signo más nulo. Se presentan en todas las gamas, desde un simple vivir, eso es cierto, ¿no es cierto? Y estar juntos hasta que hasta que a estar juntos, ¿no? Hasta que de favorecerse mutuamente o estorbarse causándose la muerte. Eso básicamente ocurre, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes tipos de relaciones intraespecíficas y básicamente estas se van a clasificar en tres tipos. Las primeras se llaman relaciones de mutua tolerancia y convivencia, en donde el signo característico es el signo más nulo, ¿sí? Es una relación, en este caso, favorable, ¿no? Luego vamos a ver las relaciones de asociación indispensable de beneficio mutuo, o simplemente llamado mutualismo, en el que obviamente el signo es más y que también es otro tipo de relación favorable. Y luego veremos las relaciones interespecíficas de depredación y parasitismo, en donde el signo se encontrará más y menos. En este caso, la relación es desfavorable, ¿no? Ahora, para que podamos entrar justamente a la clasificación y hablar de cada uno de los tipos de las relaciones que de antes hemos mencionado, hay que recordar, chicos, que se van a dividir en favorables y desfavorables. Aquellas relaciones cuyo signo tenga básicamente más nulo o más es una relación favorable. Y aquellas relaciones que tengan los signos más menos son relaciones desfavorables, ¿no? En este caso, las relaciones de mutua tolerancia o convivencia tienen signo más nulo. ¿Qué quiere decir? Que son relaciones favorables. Tenemos el primer ejemplo, que es la sinequia. ¿Y de qué trata la sinequia? Bueno, la sinequia es cuando dos organismos viven juntos. Y a esto que viven juntos le vamos a agregar y se toleran, ¿sí? Y justamente se toleran mutuamente, ¿no? ¿Y para qué eso ocurre, chicos? Bueno, para entender básicamente este tipo de relación llamada sinequia, hay que recordar que son individuos de diferente especie. Son dos individuos de diferente especie que van a vivir juntos, que van a estar juntos. Eso es lo que me está hablando la sinequia, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, vamos a tener dos especies que están en un mismo lugar, que se están tolerando, ¿no es cierto? Y agregaremos esto que están conviviendo, ¿ya? El ejemplo que tenemos es, existen aves que anidan cerca de los avisperos, como por ejemplo el chilpipilco o también llamado papamoscas amarillo. Y el otro ejemplo que tenemos también es el de la serpiente chuchupe y el majás en la selva, en que viven básicamente en la misma madriguera sin causarse daño, ¿no? Para los que no conocen, este es el majás. En algunas zonas, como en Quilabamba, por ejemplo, al majás le llaman picuro. En Madre de Dios le llaman, también le llaman picuro. En la parte norte, ¿no es cierto?, de nuestra selva Perú le llaman samani,
¿no es cierto? También le llaman majás. Y bueno, para que tengamos en claro, yo me estoy confundiendo, perdón. En Quillabamba le llaman, ¿cómo le llaman, samani? En la parte de nuestra selva, que estaría Madre de Dios, le llaman majás. Y en la parte, perdón, ¿qué estoy hablando? Le llaman picuro y en la parte norte le llaman majás. Bueno, Quillabamba, Samani, Madre de Dios, picuro y en la parte norte de nuestro país le llaman majás, ¿no? El majás es un roedor, es un roedor. Para que tú entiendas, es un cuy grande. Es más o menos del porte de un chanchito pequeño. Así es este majás. Es un herbívoro. Bueno, no solamente herbívoro, también es omnívoro. No, que algunos van a confundir con el ciguairo, no, es más grande que el ciguairo. Este organismo, básicamente es muy delicioso, tiene una carne muy deliciosa. Por ejemplo, en Madre de Dios lo capturan, cazan a este animalito para básicamente eh, comerse, ¿no es cierto?, al picurito en un algo llamado chicharrón de picuro, ¿ya? Luego tenemos acá, esta es la serpiente. Esta se llama, su nombre científico es Lachesis muta, es la shushupe. Y su nombre científico me da mucha información, chicos. Lachesis muta o shushupe es una serpiente conocida como ¿qué? Conocida básicamente como una serpiente muda o cascabel muda. ¿Están viendo esta zona que está acá? ¿Bien la colita? Bueno, acá deberíamos de tener, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos cascabel. Pero esta no tiene cascabel. Las cascabeles utilizan esta zona, ¿no es cierto?, de su, por decir así, de su colita para advertir la presencia de alguna otra especie o no. Bueno, Shushupe advierte, lo malo es que no se escucha porque no tiene cascabel. Por eso le llaman, ¿no es cierto?, serpiente muda, cascabel muda. Es una de las víboras más temibles de nuestra zona. Es una de las serpientes más temibles de nuestra zona. Hasta los incas han considerado a esta serpiente como un dios inca. La serpiente o la víbora Shushupe es extremadamente territorial. Si en el territorio de esta serpiente se va a encontrar otro depredador, muy posiblemente que Shushupe vaya y ataque a ese depredador. ¿Y por qué? Porque ya les dije, es territorial, es muy territorial. Normalmente esta serpiente tiene un diámetro de entre 1.5 hasta 2.5 metros de largo, ¿sí? Es una serpiente bastante grande. Por tal motivo, esta serpiente también es muy peligrosa. Se dice que, por ejemplo, a la Shushupe trae mucha suerte si es que la gente se queda con la cabeza, ¿no? Es por eso que algunos creo que también matan a la serpiente y se quedan con su cabeza, pero eso es algo netamente cultural, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero así como te acabo de explicar, esta serpiente en su madriguera vive con el majás. Oye, tú has dicho que es territorial. Sí, pero no se sabe por qué no ataca al majás. Lo que sí sabemos que a eso se conoce como sinequia. Pero lo que hasta ahora no sabemos es básicamente por qué no le atacan ni nada por eso. Eso es lo que falta realizar en los estudios en la sinequia de estos animales, ¿no? Tendríamos que buscar un mecanismo para poder estudiar de forma mucho más adecuada esto, pero en la actualidad no se sabe, chicos. No tenemos información para saber exactamente por qué la Shushupe no ataca al majás. Entonces viven los dos en la misma madriguera, están los dos conviviendo en la misma madriguera. De repente un día majás sale de la madriguera y puede ir a buscar alimento. Ya te dije que es una especie de omnívoro, pero es más tirado a ser herbívoro. Y majás suele capturar, no capturar, sino escarbar y encontrar, ¿no es cierto?, cositas que van mascando, que van, y lo van dejando en el suelo, lo cual haría que otros herbívoros puedan ser atraídos por ese alimento, ¿no? Y generalmente ese alimento lo deja cerca de la madriguera, donde obviamente ese herbívoro se estaría alimentando, y ahí es ahí cuando Shushupe sale de la madriguera y obviamente podría, ¿no es cierto?, obtener alimento, ¿no? Ahora, hay algunos estudios en los que dicen que el majás calienta los huevos de la Shushupe. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es que el majás, no es a pensar tú que el majás
se va a colocar al lado de los huevos de la chuchupe y va a empezar a empollarlos o algo por el estilo, ¿no? Al contrario, simplemente el calor que está ejerciendo el majás, porque es un mamífero, puede generar, ¿no es cierto?, una especie de, por decir así, calentura a nivel de los huevos, pero eso es muy relativo, eso no es algo que podríamos analizarlo como un beneficio o un perjuicio, ¿no? Pero esto sí es muy importante. Cuando el majás, como ya les expliqué de antes, se encuentra en la, por decirlo así, en el, en la, en la, en la selva, ¿no? Y va a venir un depredador y va a querer comerse al majás, el majás va a huir a su madriguera. Y cuando huya a la madriguera, chicos, ahí ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente el majás va a meterse dentro de la madriguera y va a generar, ¿no es cierto?, una especie de refugio. Y cuando el otro depredador quiera seguir hurgando, queriendo cazar al majás, obviamente alguien va a salir en defensa, ¿no? Pero no del majás, sino de la madriguera. ¿Y quién es ese alguien que va a salir a defender esa madriguera? Es la chuchupe. Entonces la chuchupe sale porque es extremadamente territorial, no porque va a defender la madriguera, ¿no? No pensemos que el majás va a salir diciendo, oye, ¿qué les pasa? Oye, no están comiéndose a mi inquilino, todavía no paga el alquiler, algo así. No, no sale así, ¿no? Lo que simplemente estamos analizando ahorita es que la chuchupe es extremadamente territorial y sale por defender su territorio de otros depredadores. No es que está defendiendo al majás. Si vemos eso de esa forma, el que se estaría beneficiando, ¿quién es? El majás. Por eso es que majás tiene el signo positivo y la chuchupe tendría un signo nulo, porque esta ni se perjudica ni se beneficia con la relación que estaríamos evaluando ahorita en sinergia con majás y chuchupe. Luego tenemos, chicos, el epifitismo, ¿no? Claro, ¿el epifitismo qué es? Bueno, el epifitismo es cuando algunas plantas, llamadas epífitas, crecen encima de otras, ¿no? Y estas plantas, bueno, para nosotros podamos entender, tenemos el ejemplo de las bromelias o achupallas, también llamadas orquídeas, musgos, líquenes, que viven sobre árboles que buscan luz. O sea, para que nosotros podamos entender. Mire, la imagen acá es muy exacta. Lo vamos a ampliar para que podamos ver. Este es un árbol, ¿sí? Es un árbol. Y estoy viendo que encima del árbol crecen plantas. Estas plantas, las que ustedes están viendo, son achupallas. Las achupallas crecen encima de este gran árbol. ¿Por qué? Porque necesitan de luz directa. ¿Sí, chicos? Estas plantas necesitan la luz directa del sol. Por lo tanto, van a tratar de generar o han generado mecanismos que les permita crecer encima de estas otras plantas, pero sin generarle ningún perjuicio, ¿no? Tú no vayas a pensar que son parásitas, no. Esta planta simplemente tiene las raíces tejidas a nivel del tronco, pero sin ingresar dentro del árbol, no le están causando ningún daño, simplemente están creciendo encima de ellas, ¿no? Entonces, esta es la planta que se beneficia, la achupalla. Y obviamente el árbol permanece constante porque no le va a realizar ningún tipo de daño ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? El ejemplo de las orquídeas. Si nosotros podemos acercar, tenemos, miren acá un arbolito. Y bueno, en el tronquito del arbolito está creciendo una orquídea. Por lo tanto, la orquídea también es una planta epífita, ¿no? Bueno, hay tipos de orquídeas. En este caso, estamos hablando de una orquídea epífita que está creciendo encima de otro árbol. Y nuevamente les explico o les vuelvo a reiterar que esto sucede porque la orquídea es una planta, ¿no es cierto? Es una planta, en este caso, epífita, que necesita luz directa. Esa es la razón de por qué la orquídea, ¿no es cierto?, necesita luz directa, ¿ya? Necesita luz directa para poder realizar sus funciones, ¿no? Entonces, este grupo de plantas necesita la luz directa del sol para hacer fotosíntesis. Podríamos hacer una suposición. Si pensamos que las achupallas y las orquídeas crecen a ras del suelo, ¿ustedes creen que puedan vivir? No. ¿Por qué no? Porque obviamente necesitan la luz directa del sol para poder realizar fotosíntesis. En el caso de que esto no se dé, pues obviamente no van a poder crecer, no van a poder realizar diferentes tipos de funciones, ¿ya?
Entonces acá tenemos a las bromelias, a las achupallas, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de las orquídeas, los musgos, los líquenes que viven encima de los árboles para buscarlos. Entonces, ¿quiénes están beneficiando? Las plantas epífitas, todas aquellas que viven encima de otras plantas, ¿no? ¿Y quién permanece constante? Las plantas soportes, que en este caso serían los árboles, pueden ser arbustos, e incluso también, chicos, podemos hablar de piedras, de rocas. Pero no vayas tú a pensar que la roca es un ser vivo, ¿no? Esto no tendría nada que ver, ¿no? Pero sí, para que crezcan estas plantas desarrollan una cama de musgo. ¿Qué quiere decir una cama de musgo, chicos? Una cama de musgo es cuando crece musguito encima de la roquita y encima de eso recién empiezan a crecer los demás árboles, los demás tipos de plantas epífitas, ¿ya? Luego vamos a hablar de la foresia. Como podemos ver, el signo también es más nulo. Y la foresia se produce, vamos a disculpar un ratito, chicos. La foresia se produce cuando un individuo, ¿no es cierto?, se deja transportar temporalmente por otra especie. ¿Ya? Esto es muy importante. Se deja transportar temporalmente por una especie. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un pasajero y hay un vehículo. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Hay un pasajero y hay un vehículo, ¿no? El pasajero es el que se beneficia y el vehículo permanece constante. En este caso hay que recordarlo porque obviamente este vehículo no va a cobrar pasaje, ¿no? Si queremos tener un poco más claro, acá tenemos el ejemplo, es en los ácaros, que se prenden de los insectos para dejarse transportar, ¿no? Y acá justamente tenemos este ejemplo, vamos a un poquito agrandar la imagen. Este individuo que tenemos acá es un ácaro. Bueno, los ácaros son tipos de, básicamente, chicos, artrópodos, pero que tienen una característica, las patas son cortas, sí son articuladas las patas, pero son cortas, lo cual haría que el ácaro tenga, por decir así, una dificultad para poderse movilizar de un lugar a otro. Entonces, justamente como ocurre eso, pues este ácaro necesita básicamente movilizar. Entonces es el pasajero, es el que se está beneficiando justamente de este tipo de relación, y esto de acá sería el vehículo, el mosquito. Entonces el ácaro básicamente se prende de las patitas del mosquito y el mosquito empieza, ¿no es cierto?, a volar para realizar el transporte temporal, que en este caso le estamos llamando como que, como foresia, ¿sí? Como foresia. ¿Acá? Entonces acá el ácaro se está beneficiando y el vehículo está permaneciendo constante, ¿no? Luego también, chicos, tenemos acá el otro ejemplo, ¿no? Que sería la larva del Coleóptero meloe, que se prende de las abejas, ¿no es cierto? Bueno, es una larvita que se prende del abdomen de las abejas y va a realizar un transporte desde una flor hasta la colmena de las abejas, ¿no? Y también tendríamos el tornillo, que es también conocido con el nombre de Dermatobia huminis, que básicamente está relacionado con el video que vamos a ver a continuación. Y bueno, mientras vemos el video vamos a poder comentar un poco, ¿no? Están viendo acá un agujero en el pie de un señor, de una persona, ¿no? Y ese agujero está producido justamente por la larva de un insecto, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver seguramente, esa es la larva del insectito, ¿no es cierto? Esa es la larva del insecto, la que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y esa larvita está creciendo dentro del piecito, vamos a decirlo así, de este señor, bueno, de este individuo, ¿no? Esa larva, ¿no? Básicamente crece dentro del cuerpo de todos los tipos de animales que están en la selva. Obviamente que este señor no habrá tenido cuidado que, ahí está, quiero que vean esto, ¿no? Miren acá la cabecita de la larvita y obviamente el agujero y el pie del señor, ¿no? Y es porque obviamente esta larvita necesita de alimentarse, ¿no? Es la larva, puede ser la larva de un mosquito, puede ser también la larva de una pequeña mariposa, qué sé yo. En el caso del Perú, a esa larva se le llama tornillo, ¿no? Pero si tú te has dado cuenta, no tiene que ver con foresia, porque la foresia es un transporte, ¿no? Acá no está transportando, simplemente está utilizando a este señor como básicamente la fuente de, por decir así, de alimento. Entonces estaría tirado más al parasitismo, ¿verdad? Pero el CEPRO lo ha puesto como ejemplo de foresia al tornillo, y por lo tanto, chicos, hay que tener mucho cuidado con esto. Si me preguntan del tornillo, por favor hay que relacionarlo con la foresia. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar del comensalismo. Bueno, el comensalismo es básicamente otro signo más nulo,
que se da cuando las especies participan del alimento de otro. O sea, cuando una especie participa del alimento de otro. Son especies diferentes que van a compartir el alimento. Entonces no vayas a creer que las dos especies están juntas, unidas, para generar eso. No. Vamos a aclarar, ¿no? Acá dice, miren, el pez remorán y el tiburón, para que nosotros podamos ver, ¿sí? Cómo básicamente ocurre eso. Miren, acá tengo el ejemplo del pez remorán. El pez remorán son estos peces pequeñitos que están debajo de los tiburones, ¿no? Y que básicamente van a ser el alimento de ¿quién? De este pez, de este gran, bueno, no el alimento, ¿no? Van a estar pegados incluso al cuerpo del tiburón, pero que van a utilizar al tiburón para poder obtener alimento. Entonces el tiburón a veces caza, y al cazar obviamente él va a alimentarse del alimento, de los restos que se le caigan al tiburón. Esos restos, ¿no? Van a ser básicamente beneficiosos para el comensal. Por lo tanto, al tiburón se le puede conocer con el nombre de patrón, y básicamente a los peces remorán se les puede considerar con el nombre de ¿qué? De comensales, ¿no? Entonces la relación patrón-comensal se conoce como comensalismo, ¿no? Y quien se está beneficiando en este caso es el comensal, y quien está permaneciendo constante es el patrón. Acá en este caso tenemos el ejemplo de una anguila con un cangrejo. Las anguilas al alimentarse suelen tener desperdicios en la boca, abren la boca y en este caso, ¿no es cierto? Los cangrejos son los que podrían limpiar la boca, ¿no? Pero tú no vas a pensar que acá la anguila se está beneficiando porque le están limpiando los dientes, no, no es tanto así, ¿sí? Simplemente acá está viendo un beneficio porque el cangrejito se está alimentando de los restos de alimento que ha dejado básicamente la anguila, ¿no? Ahora, otro ejemplo también de comensalismo, chicos, serían los carroñeros. Una gama de carroñeros. Podríamos hablar, por ejemplo, del cóndor, podríamos hablar del del zorro. Los pumas, cuando capturan alimento, van a básicamente procesar ese alimento, y ese alimento le va a permitir a estos organismos llenarse, ¿no? Entonces se alimenta, pero hay un momento que se llenan, pues. ¿Y qué van a hacer con el alimento que han producido demasiado? ¿Qué harán con ese alimento que han producido demasiado? ¿No? Que han cazado, perdón, ¿no? ¿Qué hacen con ese alimento? ¿Se comerán todo? ¿Lo guardarán el resto para otro día? No, chicos, no lo guardan. Lo único que va a ocurrir es que básicamente vamos a encontrar un organismo que al llenarse va a dejar su alimento. Y ahí es cuando los carroñeros vienen y participan del alimento del otro ser vivo. A eso se le llama comensalismo. Y bueno, chicos, para terminar las relaciones de beneficio mutuo, ahora, las relaciones o las asociaciones de tolerancia y convivencia, vamos a hablar de las agallas. Bueno, en el caso de las agallas, chicos, son básicamente heridas producto de las proliferaciones del tejido vegetal en las hojas y ramas de las plantas provocadas por organismos extraños. Estos organismos extraños son básicamente insectos. ¿Ya? Son insectos. Ahora, la herida que le producen a la planta no le genera ningún perjuicio, no es a pensar, pero va a tener una cicatriz, le han deformado la hoja o le han deformado el tallo. No quiere decir eso, ¿no? En el caso de la planta no hay ningún perjuicio. Esto es básicamente como les decía en insectos, ¿no? En moscas, en hormigas, donde ponen ahí sus huevos. Y queda algo así. Están viendo estas cositas, esta es una hoja, y están viendo como unas especies de bolitas encima de las hojas. No vayan tú a pensar que estos son frutos. No son frutos. Son limones. Tampoco son limones, ¿no? Son las agallas, ¿no? Esta es una agalla que se encuentra sobre la hoja de una planta. Entonces, un insecto, puede ser una avispa, una mosca, una hormiga, vino e hizo una pequeña herida, como dice acá, herida, y dentro de esa herida colocó su larva. ¿Qué va a hacer la planta? Va a cicatrizar la herida. Al cicatrizar la herida, chicos, obviamente va a generar, ¿no es cierto?, una especie así de protuberancia redonda, esférica, que se llama agalla. Ahora, si yo le corto a la gallita, le hago un corte, ¿no es cierto?, yo voy a observar esto. Justamente esto que les estoy mostrando acá. Esto sería la hoja de la planta, esto sería la agalla, y dentro de la agalla que estamos encontrando, a una larva. La gallita, chicos, va a generar, ¿qué cosa? Va a generar azúcares, porque es una planta, ¿no? Está vascularizado a la vista esto, ¿no? Y esa vascularización le va a servir para que la larva pueda obtener alimento, pueda obtener carbohidratos, y eso le permite, obviamente, su desarrollo. Entonces, ¿quién se está beneficiando acá? La planta,
o las larvas. Las larvas, ¿no? La larva es la que se beneficia y la plantita, en este caso, está permaneciendo constante. No le está generando un perjuicio. ¿Y por qué? No hay que denotarlo tampoco como una plaga. ¿Por qué? Porque después de que la larva termine su desarrollo, simplemente se retira la planta y la planta sigue viviendo, sigue realizando normalmente su metabolismo, sigue creciendo, produciendo frutos, reproduciéndose, etcétera, etcétera. En ningún momento la planta se está sintiendo o está siendo perjudicada por la producción de agallas. ¿Listo? Entonces, estos ejemplos, chicos, son las que están relacionadas a la tolerancia y convivencia, cuya característica es el signo más nulo. No te olvides, es una relación favorable con signo más nulo, beneficio para el otro y el otro se mantiene constante. ¿Sí? Se mantiene constante. Eso básicamente son las agallas. En el siguiente video vamos a entrar a hablar un poco sobre la asociación indispensable de beneficio mutuo. Acá vamos a describir alguna que otra cosita, pero eso va a ser en el siguiente tema. ¿Sí?